Hola, he visto la segunda temporada de Star Trek Prodigy y me ha gustado. Me gusta un poco menos que la primera, porque la primera tenía el factor sorpresa. Las ballenas tienen una parte que contar importante. ¿Acaso están respondiendo a la pregunta que nos hicimos en Star Trek 4? ¿Las ballenas para qué? Pues a lo mejor hacía falta para que las ballenas se comunicasen con Murph. Entonces hay, pues, o a lo mejor no, a lo mejor era porque hacen bonito. En esta segunda temporada necesitaban una nave chiquitita, pero que no fuera la Prodigy, que fuera otra. Entonces, pues, por fin hemos conocido la Infinity. Se parece un montón a la Nabucodonosor de Matrix. Y los monstruos temporales, yo los llamo los Langoliers, se parecen un montón a los cefalópodos de Matrix también. Los diseños, pues, no son demasiado originales, pero pues por lo menos hacen ¡Screech! En lugar de tener la boca horizontal, la tienen como un melocotón y agarran ahí a la gente y la gente es olvidada para siempre. Un espectáculo glorioso para la vista, no como este vídeo que soy yo hablando de lejos. En el segundo episodio dice Wynn: te has leído el informe del primer contacto más veces que Picard. En Lower Decks queda bien, pero cuando lo hacen aquí, en Prodigy, siento que es como demasiado en tu cara. Esta serie no es tan comedia. Se siente un poco como Chiquito de la Calzada. Es que te lo has leído más veces que Picard. Tiene mucho de Lower Decks esta segunda temporada. Los personajes protagonistas son un poco parecidos a alféreces, a las espaldas de las cubiertas superiores. Pero bueno, estos son más la aventura de crecimiento. Te has hecho mayor, por fin has madurado. Esos pequeños detalles de Dal diciendo diario del capitán, hasta que por fin dice diario personal, cuando se ha convertido en un individuo. Me gustó cuando Windala dice no hace falta vencerte, solo me hace falta dejarte atrás. Tiene un montón de frases que harán pensar a los niños. Hay una paradoja que no se llega a explicar y es el vídeo ese de Chakotay que está en el planeta perdido y hay una especie de corta y luego vuelve y luego se le ve como la nave se va sin él. Yo pensaba que iban a tener que grabar todo eso otra vez. ¿Qué ha pasado con eso? No hay paradoja, lo han repuesto con inteligencia artificial. ¿Por qué hay un vídeo de eso? Si podían recrear el vídeo de Chakotay así en plan ¡ay, adiós, nave! No podían haber hecho el vídeo entero y ya... ¿Cómo que hay una paradoja temporal? Bichos, mira, aquí. Aquí está el vídeo, Langoliers. Otra cosa que también me pregunto es por qué si Chakotay le regaló a Janeway una piedra de su cultura y se escondió en un sitio que era exactamente igual que la piedra de su cultura, ¿realmente estaba intentando esconderse bien o estaba haciéndose de rogar? El episodio 8 tiene un montón de capas de interpretación. Transfiguración del cuerpo, precisamente a través del miedo es que llegas a valorar la paz. Los aliens del episodio 8 son como los pitufos. Hoy es el día de no regalar nada a nadie y no ayudar nunca a nadie. Porque para que valores cuando sí lo haces. Pues lo mismo, hoy es el día de que nos coma una raya voladora. Es normal sentir miedo. Para eso venimos. ¡Oh! Hay un montón de frases a lo largo de toda la temporada que son así, escritas para que los niños digan ¡ah! Pero a mí no me funcionan todos, solamente los de en medio. No me funcionan los sermones de las bitácoras. Prodigy tiene el mismo fallo de Discovery, de que están todo bien, pero cuando en el último momento se ponen a hacer el cuaderno de bitácora, se ponen así en plan, y entonces aprendimos grandes valores y grandes lecciones vitales. Los he aprendido yo. Yo soy el espectador, yo soy quien más aprende. El personaje debería decir, bueno, esto es así y quién sabe si puede ser de otra manera. No tenemos la respuesta. Ya está. Lo dejas así en el aire, lo dejas ambiguo y que
el espectador termine de rellenar los huecos. Me encantó que en el episodio 9 visitamos la casita de Gary Seven. Yo siempre me quedé con las ganas de que hicieran la serie de Gary Seven y bueno, gracias a Wesley Crusher por lo menos tenemos una visita a aquel piso de 1968. Solo falta que entre en una de estas Terry Gar, en plan, ¡ay, el señorito! En Star Trek The Next Generation, Wesley Crusher siempre hizo de el joven aprendiz. Pero aquí, debido a que el joven aprendiz son otros personajes, él no puede ser el joven aprendiz. Entonces es un poco un personaje alocado. Janeway es la figura del rey, el arquetipo del rey que siempre anda diciendo caballeros, vayan a salvar a la princesa. Y Chakotay es la princesa. Diría que ha sido un gran cambio respecto a Voyager, pero es que en Voyager ya era Chakotay la princesa boxeadora. En el episodio 13, Zero va con un bastón y es importante dar visibilidad a la figura del colectivo discapacitado, que tiene 3 días Zero. Pues bueno, por la razón que sea, no depende de ti, son cosas que suceden, pueden suceder en cualquier momento, ya está. Ahora tienes una discapacidad, necesitas tu bastón. No me gustó Asencia. Me parece un villano muy soso, aunque le pongan un acento británico, es por el nombre. Es que en España tenemos la palabra ausencia y la ciudad de Plasencia. Entonces es como una villana que está siempre en una ausencia y viene de Plasencia. A eso me suena. No me lo puedo tomar en serio. Ya perdoné a Bilbo, ya perdoné a Aragorn, pero Asencia es demasiado. Es como una Win mala. En vez de Windala, Win mala. El episodio 18 es el show del doctor. Los protagonistas están ahí encerrados hasta que llega el doctor y salva a todo el mundo. Se agradece de vez en cuando. De vez en cuando hay que aceptar que tú controlas tu destino, pero ahí quieto encerrado sin hacer nada. Y con todo esto de el telar, que andaban siempre comiéndose las líneas temporales que no, uno tiende a pensar, entonces, si el telar se come las paradojas, esto significa que Star Trek Picard no es canon y ya desapareció, se lo comieron los del telar y ya no es canon. Pero al final, pues, Wesley Crusher visita a su madre, ven que te voy a presentar a alguien, hola Wesley. O sea que sí que va a suceder Picard desde que sucedió lo que hemos visto al final de Star Trek Prodigy. Es el final de Star Trek. Esperemos ver más futuro, porque es que Discovery es tan después que ya como que da igual. No, tiene buena pinta la serie de La Academia. Si sale Mary Wiseman va a ser divertido cuanto menos. Así pues, jóvenes, ya saben, si tienen una nave que tienen que dejar en un sitio para volver a encontrarla, nada más lo tiran por un agujero negro, ya, y ahí quedará bien donde caiga.